Y antes de iniciar a orar, quiero darte una palabra que el Señor me ha estado hablando en este tiempo y quiero enseñártela porque creo que es lo que Dios quiere hablarnos hoy para llevar nuestro corazón al lugar correcto. La oración lo que hace es que empezamos en un punto y al terminar la oración estamos en el lugar correcto, porque el Espíritu Santo nos da convicción de pecado, el Espíritu Santo nos lleva al corazón del Padre y el Espíritu Santo es quien nos da ese poder de cambio. Me explico, es quien nos ayuda a ser transformados y generalmente eso pasa en la oración o cuando escuchamos la palabra. Entonces yo te pido, pon tus oídos en este momento espiritual porque vamos a hablar acerca de la palabra y después vamos a orar acerca de lo que el Señor quiere hablar con nosotros esta noche. Quiero hablarte acerca de lo que es un discípulo. Porque todos los que estamos aquí servimos de alguna forma a la iglesia. Y dice el concepto que yo encontré, dice: un discípulo es un seguidor, alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas del otro. ¿Sabes? Cuando dice alguien que se adhiere a las enseñanzas del otro, yo me imagino un imán. Un imán, cuando lo pones con otro imán, ¿qué hace? Se pega. Y tú ya no los puedes separar. Si tú mueves el primer imán, el segundo imán va para allá. Y si mueves tantito el imán, ¿qué hace el otro? Lo sigue. ¿Sabes? Se adhiere, se pega. Un imán domina al otro. ¿Me explico? Y dice, el término griego para discípulo en el Nuevo Testamento es matetes, que significa algo más allá de un simple estudiante o un alumno. Fíjate cómo dice, algo más allá que un estudiante y un alumno. Y yo estudiando esta frase de discípulo, la siguiente frase a la que nos debemos apegar es hijo. ¿Me explico? Una cosa es ser un estudiante, otra cosa es ser un alumno, pero alguien que se adhiere a ti con todo lo que tú eres, ¿qué es? Un hijo. Y tú tienes que pasar de ser un discípulo a entender que la palabra discípulo es estudiante o alumno, pero debemos de pasar a ser hijo, porque somos quienes nos adherimos al Padre. ¿Me estoy explicando? Sí, ok. Bien, fíjate bien, antes de iniciar con este concepto, quiero decirte que no es un discípulo. Ojo, que no es un discípulo. Un discípulo no es un nuevo convertido. ¿Por qué no es un nuevo convertido? Porque el nuevo convertido apenas está comenzando a aprender acerca de los inicios de la palabra. Por lo tanto, no sabemos si se ha adherido totalmente al Señor con todas las normas que Dios plantea en su palabra. Entonces, un discípulo no puede ser un nuevo convertido. Ahora, un discípulo no es un miembro de la iglesia. Te lo repito, un miembro de la iglesia no es un discípulo. ¿Por qué? Porque el que venga a la iglesia no nos dice que está adherido completamente a los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué más no es un discípulo? Un simpatizante que asiste los domingos. Esas personas que de repente ves que te llegan un martes y te dan una sorpresa. Las personas que dices, órale, vino el jueves. O las personas que te llegan el domingo, ¿no? Que son cada 8, ¿no? Los domingos. Y esas personas no son discípulos, son simpatizantes. ¿Por qué los conocemos como simpatizantes? Porque no se adhieren completamente a la iglesia, no se adhieren a la palabra, no se adhieren a Jesús, solamente Jesús les cae bien de repente, pero no se adhieren completamente. Eso no es un discípulo. Ahora, el punto 4, fíjate, un discípulo
discípulo no es un ministro o un líder ordenado. ¡Qué peligroso! Porque tú eres una persona que sirve aquí y yo soy un ministro ordenado. ¿Me explico? Y eso no quiere decir que yo o tú seamos un discípulo. ¿Me estoy explicando? Porque puede ser que yo esté parada aquí sin adherirme completamente a la normatividad que la palabra establece. ¿Me explico? Puede ser que tú estés sentado en esa silla y que solamente medio simpatices con la palabra, pero que no te adhieras completamente. ¿Me estoy explicando? Eso es no ser un discípulo. Y yo te llamo a escudriñar tu corazón y ver si realmente tú eres un discípulo, si realmente tú te estás adhiriendo a la palabra del Señor, si realmente si el Señor camina para acá, tú eres ese imán que lo sigue, y si el Señor te da esa dirección, tú eres ese imán que va y lo sigue. Escudriña tu corazón, porque yo he hecho eso también. ¿Me dices amén? Ahora fíjate bien, lo que dice Mateo 9:9, si me lo pueden poner. Dice, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús, y Mateo se levantó y lo siguió. Ahora vamos a hablar acerca de qué es ser un discípulo. Un discípulo es alguien que sigue a su maestro, que abraza la palabra de su maestro, que cree lo que su maestro le dice y que aparte le ha seguido tanto a su maestro que ahora ese maestro ya no es un maestro más, ahora es un padre. Y tú eres un hijo. La importancia de pasar de discípulo a hijo tiene un proceso. Primero somos discípulos y aprendemos al lado del maestro, y una vez que aprendimos, entonces hemos abrazado tanto la identidad de nuestro maestro que nos convertimos en hijos. ¿Me estoy explicando? Pero todo empieza con un llamamiento. Tú y yo hemos recibido un llamamiento del Señor. Fíjate lo diferente que dice. Fíjate, vamos a hacer un ejercicio con Mateo 9:9, y cuando diga Mateo, tú vas a poner tu nombre y vas a ver cómo se escucha. 1, 2, 3. Al irse de allí. 1, 2, 3. Al irse de allí, todos vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Al irse de allí, Jesús vio a una mujer llamada Miriam. Al irse de allí, Jesús vio a una mujer llamada Diana, llamada Silvia, llamada Maite, llamada Dulce, sentada a la mesa de recaudación de impuestos. ¿Por qué tomé este texto? Porque Mateo era alguien que no era tan bien aceptado en la sociedad como tú y yo. Tú y yo muchas veces estuvimos en esa posición incómoda donde no somos tan aceptados en la sociedad porque tal vez robábamos, tal vez hacíamos algo que no estaba bien delante del Señor, y Mateo no se veía tan bien delante de su pueblo. Entonces fíjate, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Rubén sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Y Cristian dijo, y Cristian se levantó y lo siguió. ¿Me estás entendiendo lo que quiero comunicarte? Quiero que pongas tu nombre donde dice Mateo. Otra vez. Y al irse de allí, Jesús vio a un hombre que se llamaba Neri, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, dijo Jesús. Y Neri se levantó, ¿y qué hizo? Lo siguió. Todo empieza con un llamamiento. El proceso de discipulado a hijo empieza con un llamamiento. Y una vez que recibimos el llamamiento, tú tienes libre albedrío. Tú y yo decidimos sí, no o ahorita no. ¿Me explico? Y yo te pregunto, ¿qué has decidido para tu vida hoy? Porque Jesús constantemente está haciéndote el llamamiento a ser un discípulo, pero te está dando un llamamiento mayor a ser hijo. ¿Me explico? ¿Y qué le estás respondiendo hoy? Porque tal vez tu sí
es variable. Un día dices sí y mañana que amaneces de malas dices, no, yo ya no voy a la iglesia jamás. O dices no y de repente un día te agarra lo espiritual y tú dices, no, sí, yo voy a servir a Dios, voy a estar aquí invirtiendo mi tiempo. ¿Me explico? ¿Cuál es tu respuesta? Procura que tu respuesta sea sí o no. Y de tu respuesta no te muevas, porque si no, puede ser que sufras. ¿Cuántas personas toman el ministerio y lo sueltan? Pasa un tiempo, toman el ministerio y lo sueltan. Pasa un tiempo, toman el ministerio y lo sueltan. Dice la palabra del Señor que todo aquel que duda es como las olas del mar, que van y vienen, y dice Santiago, y nunca logran nada. ¿Me explico? La importancia de decir sí y mantenerte en tu respuesta te va a llevar de discípulo a hijo. ¿Me estoy explicando? Ahora fíjate, el llamado requiere voluntad. Dios te dio libre albedrío. Lo que te dije, tú puedes decir sí o puedes decir ¿qué? No. Jesús fue explícito acerca del costo de seguir. El discipulado requiere una vida entrenada. Ahora, una vez que tú hayas dicho que sí, porque lo más fácil es decir que no, no tiene ninguna responsabilidad. ¿Me explico? Pero el sí, un sí de tu parte con Dios, trae responsabilidad y trae algo bien importante, que es una muerte al yo. Fíjate bien lo que dice Lucas 14:33, si lo podemos leer, por favor. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. La versión 60 dice a todo aquel que renuncie a todo lo que posee. Y sabes, todo lo que posees es mucho. Posees una carrera profesional, posees tu tiempo, posees tus finanzas, posees tu familia. ¿Qué más podrías poseer? Posees muchas cosas. Y la palabra lo que establece es, dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. Ojo, ya subimos de nivel la predicación. Estamos hablando solamente de gente que ya dijo que sí. Y una vez que dijiste que sí, entonces Jesús viene y dice, bueno, dame todo lo que posees. Fíjate bien lo que encontré. Mignon McLuhan dice, tu dinero o la vida. Dice, sabemos qué hacer cuando un asaltante nos hace una demanda como esta. Tu dinero o la vida. Cuando un asaltante viene y te saca una pistola y te dice tu dinero o la vida, tú sabes qué hacer. Sacas el dinero y se lo das, porque si no te va a matar. Pero lo que dice esta persona, dice, pero no sabemos qué hacer cuando Dios nos dice tu dinero y la vida. Tu dinero o la vida. ¿Me estoy explicando? No sabemos qué hacer, porque pareciera que Dios es un asaltante, pareciera, no lo es, por eso digo pareciera, que Dios es un asaltante que viene y dice, Jade, tu tiempo o tu ministerio en la iglesia. ¿Me estoy explicando? Tus finanzas en la iglesia. ¿Te das cuenta cómo es Dios? Él pide. Y hay historias en la Biblia que nos demuestran de gente que dijo que no. ¿Por qué dijo que no? Porque es comprensible. Porque se necesita pasar tiempo con el Señor, ser un discípulo del Maestro, leer la palabra, conocer a Jesús para poderle decir sí. Si no, alguien en sus 5 sentidos va a decir no, todo lo que el reino de Dios establece para mí como siervo es pérdida. ¿Sí me estoy explicando lo que quiero comunicar? Y en realidad es pérdida. Porque la palabra de Dios establece que menos de mí genera
de él. Vamos a Marcos 10, 17, 21. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, primer nivel. Este hombre ya sabía los mandamientos, ya conocía la palabra. No mates, no comas, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Y entonces Jesús lo llama a un segundo nivel. El nivel del discipulado, el nivel de la muerte, el nivel donde Lucas establece que todo aquel que quiera ser discípulo, que dice, debe de dejar todo. Y Jesús lo que está planeando con este hombre es llevarlo del primer nivel al segundo nivel. Y fíjate, dice, todo esto lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en la tierra. Luego ve y sígueme. Lo llamó a un discipulado personal con Dios. Y se cumple lo que dice Lucas 14. Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ¿Y qué contestó este hombre? Dice la palabra que este hombre se puso triste porque era un hombre rico y no fue capaz de dejar todo para seguir a Jesús. ¿Te das cuenta? Hay personas que dirán no, porque seguir a Jesús duele. Seguir a Jesús es muerte. Seguir a Jesús es tomar tu cruz y seguirlo. ¿Me dices amén? Amén. Puede ser que digas que sí y comiences tu proceso de discipulado y veas el compromiso que conlleva y decidas que no. Muchas personas comienzan diciendo sí, acepto a Jesucristo en mi corazón, y luego siguen congregándose y luego dicen sí, acepto el discipulado de Jesús en mi vida, voy a abrazar lo que Jesús dice. Y luego siguen caminando y a mayor camino Jesús va demandando más de nosotros y dicen no, ya es mucho, ahora resulta que le tengo que dar todo, es demasiado, no, yo me quedo aquí congregándome, siendo un simpatizante, viniendo martes, tal vez nada más, viniendo domingo nada más, pero no voy a dar el paso. ¿Me estoy explicando? Discípulo a hijo es un proceso, y yo te invito a ti a pensar qué quieres en tu vida. ¿Qué quieres? Discípulo te llevará a hijo, y a mayor camino con Dios, más demanda de Dios para ti. ¿Me dices amén? Ahora fíjate, Dios no te hizo un llamado a ser cristiano. Tú recibiste un llamado a ser discípulo. Dios no te hizo un llamado para ser cristiano. Fíjate lo que yo encontré. Cristiano significa alguien que pertenece a Cristo. Y en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los Hechos, era una frase peyorativa. ¿Qué significa? Que era una frase de burla. Era una frase de pertenecer a Cristo. Y cuando te decían cristiano, significaba que tú pertenecías a Cristo, pero lo decían de una manera de burlándose de ti. ¿Me estoy explicando? Ahora fíjate. Por eso, 1 de Pedro 4:16 dice: pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios
por llevar el nombre de Cristo. Este texto, dicen los comentaristas, que está escrito porque le decían cristiano a la gente de la que se querían burlar. Por eso está la frase de no se avergüencen. Pero Dios no te llamó a ser cristiano. Dios te llamó a ser discípulo. ¿Me dices amén? Ahora, los discípulos entregan todo. En el proceso del que estás aprendiendo de tu maestro, tienes que aprender a amar al maestro y a obedecer sus mandamientos. La obediencia es lo principal que el maestro pide en un proceso de discipulado. No conmigo, no con el pastor, sino con el rabí. Que rabí significa, y significa es un hermeneus. Ahí te dejo para la clase de hermenéutica, por si tienen dudas con la tarea. El hermeneus es que significa, y el texto que viene dice, maestro significa, rabí significa maestro. ¿Dónde está el hermeneus? En la palabra significa. Ahora no pueden poner ese texto porque esa es la tarea de Mirka. Mirka ya la hizo. Entonces ese texto es el que Mirka encontró. Ustedes encuentren otro. Por si ya estaban anotando. ¿Sale? Ahora, fíjate bien. Te hago una pregunta para empezar a hablar. ¿Tú te consideras un discípulo? Porque ser un discípulo es diferente a hacer alguna actividad en una iglesia. Ya dijimos que un ministro ordenado, o alguien que liderea un grupo, o alguien que asiste a la iglesia, no es un discípulo. ¿Quién es un discípulo? Alguien que se adhiere a su maestro y tiene una relación con el maestro. La pregunta es, si tú eres un simpatizante de la iglesia, si tú eres un simpatizante de hacer alguna actividad en el ministerio, o si tú realmente eres un discípulo. Porque la palabra de Dios se refiere a los discípulos como aquellos que trastornan al mundo, aquellos que han estado con su maestro, de tal manera que han abrazado la visión del maestro y luego salen y trastornan su comunidad y su sociedad, su salón de clases, su salón de zumba, su salón de lo que tengas que estar haciendo. Tú eres el que trastornas al mundo cuando tú eres un discípulo. ¿Me dices amén? Y entonces quiero decirte que no hay impedimento para que tú seas un discípulo. Fíjate bien, tú podrías decir, es que yo no puedo ser un discípulo, porque yo tal vez ni la secundaria hice. Es que yo no puedo ser un discípulo porque a mí me cuesta trabajo leer, porque solo estudié la primaria. Es que yo no estudié una carrera profesional, por eso no puedo ser un discípulo. Dice la palabra de Dios que Pedro era un... ¿Cómo iglesia? Pedro era un pescador. Te hago preguntas bien básicas, ¿eh? Todos están leyendo la Biblia. Mateo era un recaudador de impuestos. Juan era un niño. Niños que están aquí. A todos los que fueron a la escuela de profetas hemos aprendido que la envoltura no importa. Si tienes 15, si tienes 14, si tienes 12, Juan, si no me equivoco, tenía 16. ¿Sí es esposo? ¿O 14? Entre 13 y 16. El discípulo amado de Jesús. ¿Me estoy explicando? La envoltura, nos enseñó Phil Peña, no importa. Pero más importante nos enseña la palabra que la envoltura no importa, porque los discípulos eran desde el pescador hasta gente, hasta revolucionarios y gente que no había estudiado y niños, ¿sale? Entonces no hay límite para ser discípulo. ¿Me dices amén?
ciudad gritando. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. ¿Quiénes habían trastornado al mundo entero? Solo 12. Solo 12 discípulos que habían abrazado el mensaje de su maestro y que aparte lo habían replicado. Cuando Jesús ya no estaba, Jesús tenía representantes en la tierra a los que les encargó llevar su mensaje. Y tú y yo tenemos eso, la responsabilidad de llevar el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque eres un discípulo. Por eso no está prohibido ir a tu clase de Zumba, a tu clase de psicología, a tu clase de macramé, a la fiesta con tu familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es ahí donde necesitamos que trastornes la sociedad. Hay muchas iglesias que dicen, no, en la fiesta de tu familia donde están tomando y donde están bailando, no te metas. ¿Será? ¿Como por? ¿A dónde se meten los que trastornan el mundo? En la sociedad. Por eso la pregunta tan importante, si tú eres un discípulo o un simpatizante, porque un simpatizante de Jesús va a ir a meterse ahí, a hacer lo mismo que hacen las personas donde te reúnes. Pero un discípulo, ¿qué va a hacer? Va a trastornar, va a cambiar, va a abrir la boca, va a decir lo que está mal. Va a saber ser amigo. Cuando a alguien le duela algo, cuando alguien llora, tú vas a decir, oh no, ven a la iglesia, aquí hay poder de Dios, porque tú estás para trastornar el mundo. Vamos a Mateo 28:19. Por tanto, fíjate bien los verbos. El primer verbo, vayan y hagan. Fíjate bien, ir y hacer son dos verbos importantes, porque yo puedo ir a la sociedad y no hacer nada, ver cómo todo el mundo se destruye y decir, te lo mereces, o decir, pobrecito, está sufriendo. Ir solamente es ir, pero hacer es trastornar. Hacer es hacer el cambio. Hacer es abrir la boca. ¿Me dices amén? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué tienes que ir a hacer? Discípulos. Pero para ir a ser discípulos, primero tienes que ser tú y yo un discípulo. Si tú no has aprendido qué es ser un discípulo al lado de tu maestro, al lado del pastor, al lado del líder, al lado de quien te pastorea, no estás listo para ir a ser discípulos, porque nadie puede dar ni ser lo que no tiene. Uno se va y se replica cuando ya aprendió a ser discípulo. ¿Me dices amén? Tercer verbo, bautizándolos en el nombre y del Hijo y del Espíritu. ¿Qué tengo que hacer aparte de ir y hacer? Bautizarlos. Ahora tú vas a decir, pero yo no los puedo bautizar porque tal vez yo no tengo una iglesia o yo no soy un pastor. Quiero invitarte, iglesia, esta noche a decirte que nosotros somos un equipo. Un libro que leí hace poco dice que un discípulo es un ladrillo y otro discípulo es otro ladrillo y otro discípulo es otro ladrillo, de manera que cuando tú vas poniendo los ladrillos se edifica el reino de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces tal vez tú no los bautices, pero lo que sí vas a hacer es que tú como ladrillo vas a construir algo en la vida de alguien más y lo vas a traer. Y tú vas a ser la voz para esa persona de decir, bueno, ya aprendiste de Jesús, bautízate. Pastor, aquí está, bautízalo. ¿Me estoy explicando? Porque los discípulos somos ladrillos que estamos construyendo el reino de Dios. Y si tú y yo no entendemos nuestra posición, nunca vamos a poder trastornar, porque somos una comunidad. Dios nos mandó a la unidad, al cuerpo de Cristo. La palabra de Dios establece: unos son mano,
otros son pie, otros son cabeza, otros son cuello, pero todos somos el cuerpo de Cristo. ¿Me dices amén? Fíjate bien, vayan, hagan, bautícenlo y luego enseñándoles a obedecer todo lo que se les ha mandado. Fíjate bien, en la palabra enseñándoles a obedecer está el discipulado. Ya los bautizaste. Ahora dice la palabra enséñales. Y enséñales es el proceso de discipulado, donde yo les voy a dar los rudimentos de la palabra, donde lo voy a meter a doctrinas fundamentales, donde lo voy a meter a sanidad interior, donde lo voy a meter a la clase de hermenéutica para enseñarle. ¿Me explico? Porque este ladrillo que trabajó al lado de otro ladrillo está haciendo otro ladrillo, enseñándoles, haciendo construcción en el reino de Dios. Y lo último que establece la palabra, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El Señor promete estar con el cuerpo de Cristo cuando nosotros cumplimos ir, hacer, bautizar y enseñar. Repite conmigo: ir, hacer, bautizar y enseñar. Solamente y solamente de esta manera te puedes convertir en alguien que trastorne al mundo. Iglesia, yo he sentido el llamamiento de Dios a trastornar el mundo. Nuestro deseo como pastores es que tú crezcas de manera que no nos necesites, que tú vayas y enseñes, que no traigas a los endemoniados, que no traigas a los enfermos para que oremos por él, que tú tengas la unción del Espíritu Santo para saber que en ti habita el Espíritu Santo y está el poder de Dios para trastornar el mundo. Entonces, hoy te invito a saberte si es que quieres aceptar el llamamiento de discípulo, porque puedes decir que no. Si quieres pasar de simpatizante a discípulo, tienes que dejarte pastorear y pasar por el proceso de la enseñanza. Todo aquel que no pasa por el proceso de la enseñanza al lado de un maestro como lo somos tus pastores, no puede enseñar a otros, porque existe el principio de la autoridad. Y alguien que tiene autoridad es porque ya pasó por el discipulado, porque el maestro ya le enseñó. ¿Me dices amén? ¿Qué te parece si empezamos a orar y le decimos: Señor, enséñame a ser un discípulo, porque a veces como que no sé qué soy? Porque quiero decirte algo, y quiero decirte algo muy sincero: el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Y mientras yo te estoy diciendo que tú eres un discípulo y te estoy haciendo la invitación a ser un discípulo, el diablo te está diciendo: tú, ¿pero cómo? ¿A poco ya no te acuerdas todo lo que has hecho? Todo lo que sigues haciendo. ¿Me explico? Porque el diablo quiere hablarte al oído para destruir tu propósito, para que tú no te creas, no te sientas, no trabajes en tu discipulado. Entonces hoy te invito a dejar todos tus, ¿cómo se dice? Tus adjetivos que te puedas poner. Porque yo me puedo poner desobediente, enojona, y todo eso me puede alejar de querer ser un discípulo por mi imperfección. Pero Dios no nos llamó por perfectos. La palabra de Dios dice: de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al mundo. Entonces, tú y yo llenamos las características. Es la gracia de Dios sobre nosotros la que nos lleva a ser discípulos y algo mayor, hijos. ¿Me dices amén?